El gobierno necesita empezar a acumular reservas, ¿ok? Las últimas medidas han llevado a que el gobierno empiece a vender dólares, no a comprar dólares. Entonces necesitamos volver a comprar dólares. Para eso, para comprar dólares en forma ordenada, en una forma que no sea distorsiva para el mercado, etcétera, la práctica internacional más habitual es que un gobierno anuncia una política que puede tener preanunciada, clara, de cuánto va a comprar de dólares por mes, por semana, diariamente. Por ejemplo, para dar un ejemplo, el gobierno podría anunciar que va a comprar 50 millones de dólares todos los días. Llueva, truene, haya sol, ocurra lo que ocurra, el gobierno va a estar en el mercado comprando 50 millones de dólares todos los días. La Argentina es una caja de Pandora, está llena de sorpresas y uno nunca sabe cómo llegás a esto. Lo que digo es, la sensación que uno tiene es que llegamos con un plan a aguantar. Acá estamos ya hace un rato largo sacándole punta al análisis con los datos, ¿no? De lo de siempre, ¿no? Cómo está la economía real, cómo están las tasas de interés, el dólar intervenido y presionado, riesgo país en 900 puntos. Estamos viendo que los créditos que venían al galope, tuvieron, desde el punto de vista de las empresas, van para abajo, desde el punto de vista de las personas, un mínimo crecimiento real en agosto respecto de julio, pero bueno, la situación es eso, que se está complicando ya en la economía real. Veíamos que mientras Brasil o Estados Unidos financieramente, sus activos financieros están para arriba, acá bien para abajo, más las acciones que los bonos. Un poco quería ver, en principio, como para empezar la charla, a ver dónde pones vos el acento de todo este mapa que estamos viendo, que incluye a la política, pues se vota el domingo, ¿no? Pero quería ver vos, que estabas, en dónde ponías el centro. Mira, la forma que al menos lo estoy viendo yo es, estamos con un programa económico que está con algunas dificultades importantes y desafiado ahora del lado de la política por las decisiones legislativas y a su vez una elección que el gobierno se ha encargado de darle una dimensión más grande que la que efectivamente tiene y que esa elección hoy se ha transformado en un elemento, es una condición necesaria de que le vaya bien al gobierno para poder continuar. Entonces se ha transformado en una elección un test muy importante para el gobierno. Y el programa económico que está con estas dificultades que necesita que sean parchadas al menos y en lo posible que sean revisadas y revertidas. Da la sensación a muchos que observamos este programa económico de todavía mantener una dosis muy alta de transitoriedad, de ser un programa que todavía necesita que se lo recalibre en forma importante. Entonces, el foco es un poco si el gobierno va a tener la capacidad de recalibrar, y esa capacidad va a venir condicionada por dos factores, a mi juicio. Uno es tener un resultado electoral que valide, le dé la capacidad al gobierno efectiva de hacerlo. Y el otro, ¿cuál es la lectura y hacia adentro que haga el gobierno de la necesidad de recalibrar? Porque existe el riesgo no menor de que el gobierno vea un resultado electoral favorable, si lo hubiera, como una validación de todo lo que está haciendo, de que está todo bien. Y entonces que ahí podría haber una redoblada de la apuesta del gobierno intentando darle sobrevida a un programa que, al menos a mi juicio, necesita una recalibración importante. ¿A dónde está la recalibración? Bueno, para dejar en claro qué es lo que pienso yo, que hoy estamos un punto del PIB abajo de donde deberíamos estar en el esfuerzo fiscal, es decir, que el gobierno debió haber aumentado el esfuerzo fiscal en el 2025, no reducido como ha ocurrido en el margen,
y sobre todo apuntando al 2026, es crítico que haya mayor esfuerzo fiscal, mayor consolidación fiscal que la que tenemos, todo lo contrario a lo que se está votando en el Congreso, por supuesto. La segunda dimensión de recalibración que creo que es importante y fundamental es ajustar la política monetaria y cambiaria de forma tal de darle al tipo de cambio un nivel más sostenible, más liberado, con mayor capacidad de ajustarse a las condiciones de la economía y que al mismo tiempo sea acompañado de una baja de la tasa de interés lo suficientemente significativa que permita devolverle vida a la economía. Entonces, volver a poner la economía en esta senda en la cual veníamos en el último trimestre del año pasado y comienzos de este año, volverle a dar a la economía esa capacidad de a los bancos volver a prestar, a las empresas volver a tomar crédito a tasas razonables, a tener cierta atractivo para la inversión, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que acá son dos decisiones muy gordas, muy difíciles de tomar, obviamente imposibles de tomar si pierden las elecciones, porque no habrá esa capacidad de consolidar fiscalmente una dimensión de un punto adicional del PIB como es necesario, como está comprometido ya con el fondo. No llega a ser un punto, con el fondo es 0,8, pero de todas formas la necesidad de profundizar el ajuste fiscal está comprometida y al mismo tiempo la necesidad de cambiar el eje de la política monetaria y cambiaria, que es imperativa y que si bien es comprensible que las autoridades se resistan a hacerlo antes de las elecciones, todo eso tiene un costo y ese costo va a ser muy alto y si no se lo encara relativamente rápido va a ser difícil. Esa recalibración del tema dólar, del esquema cambiario, vos siempre, desde el principio, vos siempre estuviste muy favorable a que saquen, por ejemplo, las restricciones del cepo. ¿Por dónde vos harías esa recalibración, teniendo en cuenta también el aspecto político, social, ¿no? O no, digamos, de decir, bueno, mira, liberamos el dólar y vemos dónde va y después en todo caso puede volver a un nivel parecido al que tiene ahora o tal vez un poco más arriba? ¿Por dónde viene o debería venir esa recalibración del mercado cambiario? Bueno, yo no lo veo desde una perspectiva del nivel del tipo de cambio, ¿ok? Yo no sé cuál es el nivel del tipo de cambio que es razonable para Argentina en el nuevo contexto en el que estemos después de las elecciones. No sé si será más alto, no sé si será más bajo, la verdad es que no lo sé. Lo que sí sé es que yo creo que hace falta un cambio importante. Déjame tratar de contestar la pregunta que me hiciste, estructurando un poquito más el análisis macro para que entonces quede más claro por qué te estoy diciendo. Argentina en el año que viene tiene unas necesidades de financiamiento muy elevadas, ¿okay? Necesidades de renovación de deuda que son muy elevadas y muy difíciles de satisfacer, porque no tenemos reservas, por lo tanto no tenemos de dónde sacar. Hemos agotado las líneas de crédito con el Fondo Monetario Internacional y las líneas de crédito con los otros organismos multilaterales de crédito. Por lo tanto, no existe el salvavidas adicional que podría venir de dinero del Fondo Monetario. Entonces, ¿qué nos queda disponible en caso de una emergencia? Bueno, esa línea tan difusa del Tesoro, la cual habló Scott Bessent en una presentación en Washington una vez y nunca más volvió a hablar del tema, pero presumiblemente queda una línea allí de apoyo, pero que es realmente para emergencias, para situaciones extremas. Entonces necesitamos enfrentar esa necesidad de financiamiento. Para enfrentar esa necesidad de financiamiento que lo tiene muy nervioso el mercado, por eso las tasas el riesgo país está tan elevado y las tasas en dólares de riesgo país están muy elevadas. Entonces, eso lo que está haciendo es ir hacia arriba toda la estructura de tasas de interés de la Argentina. Empuja hacia arriba la estructura de tasas de interés reales de Argentina. Entonces,
hay que atender. La primera urgencia va a ser, vamos a necesitar pagar en enero un monto significativo de dólares para de vencimientos que hoy en principio no los tenemos. Entonces el gobierno necesita empezar a acumular reservas. ¿Ok? Las últimas medidas han llevado a que el gobierno empiece a vender dólares, no a comprar dólares. Sí. Entonces necesitamos volver a comprar dólares. Para eso, para comprar dólares en forma ordenada, en una forma que no sea distorsiva para el mercado, etcétera, la práctica internacional más habitual es que un gobierno anuncia una política que puede tener preanunciada, clara, de cuánto va a comprar de dólares por mes, por semana, diariamente. Por ejemplo, para dar un ejemplo, el gobierno podría anunciar que va a comprar 50 millones de dólares todos los días. Llueva, truene, haya sol, ocurra lo que ocurra, el gobierno va a estar en el mercado comprando 50 millones de dólares todos los días. ¿Okay? No hace falta decirle al mercado a qué hora vas a entrar, pero perfectamente bien, en algún momento se hizo de esta forma, en Argentina y en otros países, y se puede volver a hacer. Pero lo relevante es decirle al mercado, yo voy a comprar todos los santos días 50 millones de dólares. ¿Para qué? Para que comprando 50 millones de dólares todos los días, al cabo de un mes se compran 1.000 millones, al cabo de 3 meses 3.000 millones, y ya estamos más o menos en condiciones de encarar el pago de enero. ¿Ok? Y darle cierto horizonte al mercado, cierta tranquilidad al mercado, y así continuar a lo largo de todo el periodo 2026. Con el gobierno comprando, ¿ok? No vendiendo, sino comprando dólares en forma preanunciada. O sea, vos decís que inmediatamente deberían ir a ese esquema. A mí me hubiera gustado que lo hubieran hecho hace 3 meses, ¿ok? Claro, no, eso está claro. Lo que pasa es que ahora la oferta la tenés totalmente menguada y como vos dijiste, están vendiendo. Bueno, entonces si la oferta está menguada, eso implicará que será más desafiante la situación en el mercado. Habrá que lograr. De todas formas, esto de que la oferta está menguada es a medias, porque si yo recreo las condiciones macroeconómicas en una forma más o menos consistente, los exportadores me van a poner los dólares, digamos, me van a prestar dólares, por ya decirlo de alguna forma. Pero una cosita, vos decís, urgente tienen que empezar a comprar 50 millones de dólares por día. Mirá, estos números vos los conocés. Es un ejemplo, los 50 millones de dólares, y es un ejemplo de que sea diaria la forma de comprarlo. Lo que digo es, necesitamos un programa por el cual haya una recompra consistente de dólares, predecible para el mercado, esta participación, para que sea lo menos distorsiva posible y que ayude a ir generando las condiciones para pagar los vencimientos o para administrar los vencimientos. Pero mira, esas condiciones que puedo pagar, se me van a reabrir los mercados, con lo cual no voy a necesitar usar las reservas, sino simplemente voy a renovar la deuda. El problema es que tengo que reabrir los mercados que hoy están completamente cerrados. Pero mira esta situación donde la demanda de dólares de las personas y acá abajo en las últimas líneas también está de las empresas, se disparó. O sea, mira desde que se abrió el cepo a minoristas, mira lo que es. La cantidad de dólares, 16.000 millones de dólares en 3 meses y medio de demanda. O sea, no hay espacio para comprar dólares. Porque el espacio se genera. Si vos haces un programa consistente, si vos tenés el ajuste fiscal de forma tal, el ajuste fiscal, digamos, si vos acomodás la política fiscal de forma tal que le da cierto horizonte de sostenibilidad a la deuda y generás los recursos fiscales necesarios para poder mantener el proceso de repago de la deuda en forma sostenible, vas a generar condiciones de credibilidad. Con las supertasas que tenemos hoy de interés, si yo dejo flotar el tipo de cambio y empiezo un proceso de recompra, me van a entrar dólares en abundancia para poder financiar esto. Y si no me entran dólares en abundancia porque los haga voluntariamente el mercado, como te digo, los exportadores van a estar encantados de entrar dólares si el dólar ha sido liberado de forma tal de llegar a un equilibrio. Ahora, no podés liberar el dólar si no has dado señales de cómo vas a hacer
y cómo vas a consolidar la situación fiscal, y no ha dado señales claras de qué va a ser tu política monetaria. Porque en ese caso, claramente el dólar se te va a disparar, que es lo que nos está pasando. Esos 3.000 millones de dólares mensuales de compras que vos estás viendo de dólares, ocurre porque hay total falta de claridad sobre la política monetaria. Total falta de claridad. Para ponerlo en términos más sencillos, el acuerdo con el fondo dice la política monetaria es una política de agregados monetarios, M2 transaccional, que no lo pueden medir absolutamente nadie sabe cómo funciona, etcétera, etcétera. Pero eso es lo que dice el acuerdo con el Fondo Monetario. El ministro Caputo nos dice en un tuit, no, la política monetaria no cambió, sigue siendo que vamos a mantener la base monetaria amplia, constante. Sí, sí. Es decir, son dos políticas monetarias diferentes. Y lo único que vemos, los demás, los que estamos analizando el día a día, es que la base monetaria sube. Lo que vemos es que tenemos tasas de interés en la estratosfera, tenemos un Banco Central que ante el aumento de la base, por otras razones, empieza a apretar los encajes, porque necesita apretar los encajes para esterilizar los pesos que si no se generan porque no se renuevan los bonos. Es decir, tenéis un enchastre monetario que en parte es producto de que estás en un periodo preelectoral, es decir, no quiero negar la importancia y la relevancia que tiene, pero es un enchastre que no puede continuar después de las elecciones. Después de las elecciones tenemos que reordenar, tenemos que modificar un poco el funcionamiento del esquema monetario. A mi juicio hay que modificar y reordenar y reforzar el esquema fiscal, y junto con eso, entonces, el esquema cambiario. Guillermo, vuelvo a donde tenga que ir. Recapitulo un momento al esquema cambiario, cuando te referías a que sería beneficioso comenzar con un esquema de compras programadas, preanunciadas en el plazo que sea y con los montos que sea. Vos decís, en ese momento también sería interesante salir del esquema de las bandas y liberar el dólar, esperar a ver qué pasa con la oferta de los agrodólares que tendrían lo que resta liquidar para esta última parte del año, que podría agregar un poco de oferta y encontrar ahí alivio para comprar. ¿Cómo ves esa...? Yo no entiendo el esquema de bandas que hay, ¿no? ¿A qué nos referimos con la banda? ¿Estamos interviniendo o no en 1370 cuando la banda superior está en 1470? Entonces, ¿de qué se trata este esquema de banda? La banda superior está 6-7% arriba de donde está el tipo de cambio. Sin embargo, tenemos un gobierno que transmite la preocupación continua, regula los bancos, aprieta por aquí, aprieta por allá, llama desesperado, mete todas estas estructuras regulatorias, pone el tesoro a vender. Son maniobras defensivas, sin lugar a ninguna duda, pero lo hace en una situación donde todavía estamos lejos del techo de la banda. Entonces, ¿qué son las bandas? ¿Y la banda inferior existe? ¿Es relevante? Nunca ni siquiera nos acercamos de verdad a la banda inferior. Estamos lejísimos de la banda inferior. Entonces, ¿qué es el esquema de banda? Lo que tenemos es un esquema donde el gobierno sigue manejando la política monetaria con un ojo en que el tipo de cambio no se mueva mucho. Entonces, seguimos en exactamente la misma situación que la que teníamos antes, con la diferencia que hemos liberado parte del mercado cambiario y que ahora el gobierno usa con bastante vehemencia la tasa de interés para tratar de controlar el tipo de cambio. Pero los economistas sabemos que los esquemas de política monetaria donde la tasa de interés se mueve mucho para tratar de atender el tipo de cambio, en la jerga técnica son esquemas de indeterminados. El tipo de cambio no queda determinado, porque la tasa de interés lo que me regula es la tasa de depreciación esperada, no el nivel del tipo de cambio. El gobierno está tratando de atender el nivel del tipo de cambio. Entonces lo que nos está pasando es que atendemos el nivel del tipo de cambio y se nos está disparando la tasa esperada de evaluación, y ya sabemos que la tasa de los futuros está toda por arriba de la banda superior. Ya no hay banda, hoy vemos la curva de pesos donde la banda superior ha perdido completamente relevancia. Lo único que sabemos es que hay voluntad del gobierno de llegar hasta octubre, más o menos estable. Y a partir de octubre, y bueno, de ahí ya... ¿Y puede llegar estable este esquema hasta octubre? ¿O puede haber un susto antes?
Y bueno, veremos. Yo creo que está todo atado con alambre, como es la Argentina de siempre. El gobierno ha hecho algunas cosas importantes, digamos, ha consolidado bastante la situación fiscal, ha logrado alivios de financiamiento, ha generado un esquema para tratar de mantener ese financiamiento funcionando, es decir, le ha dado cierta solidez para tratar de llegar a octubre, pero una pésima elección este domingo puede ser desestabilizadora, no lo sabemos. Yo no creo que sea una pésima elección, dicho sea de paso, la del domingo, pero si ocurriera eso, y bueno, puede ocurrir cualquier cosa, puede haber algún otro episodio que erosione aún más la credibilidad del gobierno en las semanas previas a las elecciones de octubre. Es decir, la Argentina es una caja de Pandora, está llena de sorpresas y uno nunca sabe cómo llegás a esto. Lo que digo es, la sensación que uno tiene es que llegamos con un plan aguantar, con un plan tratar de llegar a las elecciones para tener tiempo después de las elecciones, dependiendo cómo hayan salido, para recalcular en qué dirección voy a ir. Pero llegás, viste, venimos charlando hace rato nosotros, ¿no? Llegás y conozco un poco, o sea, fui conociendo tu posición respecto de todo esto que estamos hablando, del mercado cambiario en particular, pero llegamos así como llegamos hasta este momento y ya pensando en octubre y en lo que sigue, que por malos diagnósticos del gobierno, por temor a tomar medidas que vayan más allá de sacar el cepo a minoristas, pero hubo de fondo un mal diagnóstico de lo que está pasando. Yo creo que, a ver, los economistas tenemos preferencias por ciertas cosas, y mi preferencia era siempre la de avanzar más rápido con sacar el cepo, porque el sacar el cepo obligaba a poner en blanco sobre negro las dificultades de la economía y hacer las correcciones que hubiera que hacer en forma temprana. Entonces, el hecho de que eso se demoró y medio que fue forzado por el mercado la salida del cepo en abril, forzado un poquito por el mercado, otro poquito por el fondo, seamos honestos, ¿no? Y donde el gobierno a regañadientes introduce cierta flexibilidad en el esquema. Entonces yo creo que tenemos una lectura diferente de qué era lo que era necesario y de cuándo era importante hacerlo. Abril era como ya el final del periodo en que tenían cierto margen para liberar, y lo hicieron contra un desembolso muy importante del fondo, una gestión muy bien hecha para tratar de conseguir muchos recursos. Se consiguieron, sirvió para estabilizar un poco las expectativas, pero la realidad es que ya medio que estaba la pasta dentífrica fuera del tubo, y entonces es difícil volverla a meter adentro. Ya estaba un poquito esta noción de que teníamos un problema cambiario que había que resolver. Claro. Y entonces yo prefiero que los problemas cambiarios no se vayan gestando, porque cuando se gestan, después son muy difíciles de resolver. Los gobiernos tienen restricciones, hay restricciones políticas, hay restricciones de calendario, hay restricciones para ir introduciendo flexibilidad, y para mí el único momento donde vos tenés una capacidad de hacerlo es temprano en el programa. Bueno, Argentina optó por no hacerlo temprano en el programa, y entonces optó por continuar con esto. Yo, dado que se hizo de esta forma, hubiera aprovechado en el mes de abril y hubiera mantenido una política monetaria más, permitido que el dólar se fuera más hacia el techo de la banda, no tratar de empujarlo al piso, sino dejarlo que vaya más al techo de la banda. Hubiera introducido mi política de compra de dólares diariamente. Es como hubiera intentado yo hacer el programa económico en ese momento. No puedo hacerlo de otra forma, porque creería que tenía una lectura de que era posible llevar el tipo de cambio al piso de la banda, y bueno, hizo eso. Para mí esa era
tenía consecuencias negativas y bueno, lamentablemente algo de eso ocurrió. Entonces, hoy estamos pagando un poquito esas consecuencias.